María, efectivamente, me planteó, oye, Luis, ¿por qué a mí personalmente, ¿no? En su momento, ¿qué me hizo estudiar osteopatía? Y yo os puedo, y de hecho os voy a hablar del concepto fisiopatológico, o sea, vamos a ir directamente, ni que esto sea mejor ni peor ni nada, y son las dudas que a mí como terapeuta en su momento tuve y que el análisis fisiopatológico de lo que eran mis pacientes, que sí que me lo dio un poco la osteopatía, es lo que me hizo animarme por ello y es un poco a lo que me estoy sin duda dedicando. Bueno, pues yo, en este sentido, ante todo, yo os quería contar 2 o 3 definiciones que existen a este nivel, ¿no? Y es que la medicina osteopática, y digo medicina osteopática porque hay en algunos países, bueno, no voy a entrar en la polémica y tal y cual, pero parece que el médico de Trump, de Donald Trump, pues es un médico osteópata, sí, porque en Estados Unidos es una, digamos que, profesión médica, ¿no? Bueno, pues en otros sitios vamos a través de la kinesiología, en la fisioterapia aquí, etcétera. Bueno, esto ya es un tema más político, pero que en algunos países parte de la medicina. Por eso se le llama medicina osteopática. Y es una profesión de contacto primario que diagnostica y trata disfunciones de movilidad de los tejidos corporales que afectan al estado de salud. Yo ya quiero empezar determinando un poco esto de los tejidos corporales y sobre todo el diagnóstico y tratamiento. Tejidos corporales, aunque suene osteopatía a hueso, por supuesto, patos óseo, ¿no? Osteo. Bueno, pues esa etimología no cuadra muy bien con lo que es esta disciplina, ¿no? Es decir, la osteopatía es digamos que, disciplina que primero, mediante el diagnóstico, y esto es importante, previo diagnóstico al tratamiento, esto así tiene que ser en toda disciplina sanitaria, vamos a tratar cualquier tipo de tejido, no es solamente el tejido óseo, cualquier tipo de tejido que lo vamos a relacionar entre sí según la neuroanatomía clínica, ¿bien? Difiere de la alopatía principalmente en su mayor atención a la mecánica corporal y a los métodos de manipulación en el diagnóstico y la terapéutica. ¿Por qué difiere? Porque nosotros vamos, llamémosle si queréis, una medicina manual. De todo lo que hagamos, todo lo que vayamos a abordar al paciente, tanto en diagnóstico como en tratamiento, va a ser con las manos. Por tanto, hablamos de una disciplina que utiliza las manos como herramienta diagnóstica y terapéutica. Es verdad. Y ante los últimos avances científicos, pues correctamente nosotros nos vamos a ayudar y a apoyar de otra serie de diagnósticos, la ecografía en el momento actual, y si tenemos tiempo os voy a presentar para determinar la alteración del sistema nervioso autónomo, algo muy sencillo, muy barato, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la variabilidad, y esto me determina en muchas ocasiones la alteración del sistema nervioso autónomo, el cual tratamos con bastante intensidad. Bien, otra definición es que es un acercamiento diagnóstico y terapéutico manual a las disfunciones de movilidad articular y tisular en general. Otra vez más, repito, diagnóstico y tratamiento y de cualquier tipo de tejido que concierne en la aparición de enfermedades. Pues bien, como estáis viendo, todas las definiciones de osteopatía tienen un factor común, que es la atención al individuo. Es decir, el individuo está por encima de la enfermedad. Y esto, además, así lo veremos en la medicina basada en la evidencia. Nosotros también esto de la medicina basada en la evidencia lo contemplamos, y también desde la investigación intentamos dar respuesta a través del método científico a lo que hacemos.
Es verdad que quizá hay menos estudios, etcétera, porque somos una profesión muy joven, extremadamente joven, como ahora iremos viendo. Pero efectivamente no nos alejamos del método científico y de la investigación científica. De hecho, nosotros utilizamos la medicina basada en la evidencia. Yo quiero recordar que la medicina basada en la evidencia tiene tres pilares fundamentales, ¿no? Es el pilar en donde tenemos que apoyarnos en la mejor evidencia que existe, lo tenemos en las bases de datos, en la mejor experiencia clínica y también, que no se nos olvide, en las mejores expectativas y valores del propio paciente. Por eso el paciente está por encima de la enfermedad, es decir, deben confluir las tres características y así se genera la medicina basada en la evidencia. Ojo en solo pensar que uno de los tres pilares es el principal. Yo en esto sí que quiero tenerlo bastante claro. Bueno, breve historia, ¿no? Fijaros, es algo muy joven. Nace aproximadamente en 1910, es decir, en 1900, ¿no? Andrew Taylor Still, padre de la osteopatía, y ya la propia escuela de Andrew Taylor Still nos está hablando de una serie de principios como que la estructura gobierna la función, como que existe una unidad del cuerpo, como que existe un concepto de autocuración por parte del cuerpo y él habla de la ley de la arteria. Todos estos principios de una forma u otra, un poco diferente, pero van a estar avalados en el momento actual por un montón de artículos científicos, como poco a poco vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué tenemos ahora en la actualidad? Pues que la Asociación Americana de Osteopatía reafirma dichos principios de la medicina osteopática. El cuerpo es una unidad, efectivamente, la persona es una unidad de cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo es capaz de autorregularse, autorrepararse y mantener la salud. Quizá el tema de autocuración pues suena un poco filosófico y es mejor autorregulación, autorreparación o mantenimiento de la salud. Esa homeostasis de la que tanto se habla, ese equilibrio homeostático que actualmente tanto se habla. Y claro, la estructura y la función, no es que la estructura gobierne la función, no lo sabemos, pero lo que sí que tenemos clarísimo es que la estructura y la función están recíprocamente interrelacionadas. Todos lo sabemos cuando hemos tenido una fractura de codo y finalmente queda con un leve o moderado déficit de extensión o de supinación, vamos a tener que utilizar el hombro con un aumento de rotación externa, con un aumento en la anteposición del muñón del hombro para realizar una serie de funciones que el cerebro quiere realizar. Que no nos olvidemos que estas leyes biomecánicas de la flexoextensión, lateroflexión, rotación, eso es algo que hemos hecho nosotros. El cerebro no entiende de ese tipo de cuestiones, el cerebro entiende de patrones de movimiento y lo va a realizar adaptándose a la función y a la estructura que en esos momentos tiene. Por tanto, hay una relación directa. Y que el tratamiento racional se basa en la de los principios básicos de la unidad del cuerpo, la autorregulación y la interrelación de la estructura y la función. Ahora veréis cómo en el año 2007 esto se ha evidenciado como concepto. ¿Bien? Ahí tenéis, por tanto, esos principios que basan, en los que se basa la osteopatía. Bueno, pues antes se hablaba, ¿no? Se ha dicho en esos principios espíritu, cuerpo y mente. Chicos, el modelo más actualizado y aceptado actualmente sobre el dolor es el de la neuromatriz. Incluye estas tres mismas esferas: la parte cognitiva, la parte sensorial y la parte afectiva. Por tanto, estamos absolutamente en relación de lo que actualmente se acepta como conceptos y lo que la osteopatía determinaba.
Bueno, yo ahora aquí es algo que es imprescindible que entendamos para seguir hablando el mismo idioma. ¿El mismo idioma de quién? Pues como ahí tenemos a Antonio como médico, como traumatólogo, tenemos que estar dentro del ámbito sanitario y hablar el mismo idioma. Y esto es muy importante. Yo os quiero hacer una diferenciación entre lo que es la disfunción y lo que es la patología. Desde que estamos perfectos, equilibradísimos, con nuestro sistema inmunológico a la perfección, biomecánico a la perfección, metabólico, cognitivo, es decir, estamos perfectos, que nadie estamos perfectos, ya empieza un camino de la fisiopatología, es decir, ya empieza un camino en donde inicialmente empezamos con una disfunción, pudiendo llegar a entrar en la patología. Nuestros compañeros, nuestros amigos, los médicos, son expertos en la patología, es decir, todos tenemos y todos recibimos como kinesiólogos, fisioterapeutas, etcétera, a pacientes que es que he estado en el médico y me ha dicho que no tengo nada y vengo porque yo estoy mal. Muy bien, señores, no. El médico te ha dicho que no tienes patología médica. Perfecto, tiene razón, no se ha confundido, es cierto. Ha descartado toda la patología médica. Por eso ahora estás aquí, porque lo que tienes patología es una disfunción. Esto, señores, esto es muy importante que tenga claro el paciente, porque esto, y después hablaré un poquito de ellos, calma los ejes de estrés de mi paciente. Y cuidado con la activación de ejes de estrés de los pacientes, porque a través de hormonas como catecolaminas, cortisol, etcétera, al final de todo ello, por agotamiento suprarrenal, etcétera, hay un proceso de inflamación de bajo grado, de larga evolución. Crónico, diría en el capítulo de Walmer-Zack, quinta edición. Entonces, esto tengámoslo muy claro. Cuando a mí me viene un paciente que el médico le ha dicho que no tiene nada, perdón, te ha dicho que no tienes patología, fenomenal. De hecho, me ha hecho el diagnóstico diferencial, me ha descartado toda la patología, estás en una disfunción. Ahora no te preocupes, que para eso estás aquí, para que yo te diagnostique la disfunción y te trate la disfunción. Tenemos una barbaridad de síndromes facetarios que podemos tratarlos de forma manual. Y soy el primero que cuando no me funciona lo mando a mis colegas los traumas, o también aquí en España lo hacen mucho los anestesistas y algún neurólogo que hace infiltraciones facetarias, o evidentemente una dorsalgia muscular o una neuralgia intercostal que no van a salir en ninguna de las pruebas diagnósticas. No se ve en una resonancia, no se ve en una electromiografía. Muy bien, son disfunciones como estamos hablando. Entonces, en cuanto a esa disfunción, en cuanto a la osteopatía, tenemos que aclararlo, ¿no? En el origen, históricamente, se decía, corresponde a una disparidad tridimensional de movimiento, de movilidad, de un elemento conjuntivo, sea el que sea. Se caracteriza por una restricción de movilidad casi siempre dolorosa en uno o varios parámetros fisiológicos de movimiento. Como estáis viendo, en sus inicios, la osteopatía, por eso es osteo, ¿no? Osteopatía era un tema muy de conjuntivo, muy estructural. Poco a poco tenemos que ir cambiando y en la actualidad esta función alterada de los componentes relacionados con el sistema somático. Después veremos que todo el sistema somático nos está relacionando un montón de elementos, como aquí vienen, que son estructuras esqueléticas, estructuras articulares y miofasciales, y por supuesto todos sus elementos vasculares, linfáticos y neuronales relacionados. Por eso, señores, tenemos ya que ver este conjunto en relación. ¿Qué causas nos puede dar la disfunción osteopática? Bueno, todos lo sabemos, ¿no? Traumatismos, microtraumatismos, alteraciones posturales, posturas mantenidas, cambios de temperatura. Quería detenerme en posturas mantenidas. Yo no sé
si habéis leído este artículo muy interesante en donde 2 horas de sedestación mantenida generan una hipoxia glútea. Una hipoxia glútea nos viene a poder activar puntos gatillos miofasciales, como os he dicho antes. Una hipoxia glútea, hipoxia que hay una disminución en el estímulo o en la vascularización de toda esa región pélvica. Y además, este tipo de alteraciones me puede estar incluso generando alguna alteración articular facetaria a nivel lumbar o directamente fijación de las articulaciones sacroiliacas. Y a lo mejor debuta todo ello con un dolor pélvico inespecífico que ahora tanto hay y que precisamente en esta época del COVID tanta gente está en sus casas trabajando. Pues esto, tenerlo en cuenta, por favor. 2 horas de sedestación mantenida genera una hipoxia glútea. Esto tenemos que también hablarlo con los pacientes para, aun estando en su casa y trabajando, determinarles algunas actividades para evitar este tipo de problemas. Cambios bruscos de temperatura, alteraciones bioquímicas, procesos inflamatorios o infecciosos y alteraciones biopsicosociales. Os lo he dicho antes, os lo repito en estos momentos en cuanto a el tema de las alteraciones biopsicosociales. Ya lo sabemos, no es que psicológicamente no, es que el estado de estrés, el que tenemos ahora por los problemas sociosanitarios, etcétera, socioeconómicos, me pueden llevar a un proceso de inflamación de bajo grado de larga evolución por la activación de ejes de estrés, el eje simpático, el eje hipotálamo hipofisario adrenal, el eje HPA, y el eje renina-angiotensina-aldosterona, el eje RAS. Todos ellos se van a activar, alguno más o menos en gran medida, y van a generar una afectación por la neuroinflamación hipotalámica y van a generar una afectación que va a estar en relación con multitudes de sistemas como son el sistema digestivo, como ya Fronteras en Inmunología en el año 2015 me dice que el estrés por endotoxemia me va a generar a una inflamación de bajo grado y una alteración en la permeabilidad de la barrera intestinal. Esto lo tenemos todos claro, esa persona estresada con el colon irritable o con el estreñimiento o con la diarrea o con simplemente alteraciones digestivas, disconfort digestivo. ¿Qué consecuencias va a tener la disfunción osteopática? 2. Quiero dejarlo aquí como resumen, algo importante. 2 consecuencias de la disfunción osteopática. Es verdad que al principio solo era todo mecánico, ¿no? Y por tanto una consecuencia mecánica que os hablaré ahora, que es la hipohipermovilidad. Es un concepto mecánico del que voy a hablaros ahora, pero que no se me olvide. La consecuencia neurológica, quizá en el momento y en la actualidad, se está determinando como más importante incluso que la consecuencia mecánica. Entonces, la neurológica la voy a dejar para después, la segunda parte de esta ponencia, ¿no? Ahora, nada, simplemente me voy a centrar en la consecuencia mecánica. Mirad, cuando nosotros somos embriones, fetos, nacemos, prácticamente nacemos con una completa cifosis de todo el eje vertebral. Ojo, el eje neural, ¿vale?, está gestado, está creado para proteger al sistema nervioso central. Hombre, entonces, ¿por qué solo a la columna vertebral que se diseñó para la protección del sistema nervioso solo decimos que es cervicales, dorsal y lumbar? No, señores, la unidad funcional que se gestó para proteger al sistema nervioso central viene desde el cráneo, cervicales, dorsales, lumbares y sacrococcigia. Es decir, señores, que hay todo un eje vertebral que desde el sacro al coxis lo tenemos que considerar como unidad funcional. Por tanto, podemos dividir a estas dos cuestiones
mejor dicho, a este eje en dos cuestiones, ¿no? Las cifosis primaria y las lordosis adaptativas. Es decir, yo a los 3 mesecitos, 4 mesecitos, para frontalizar la mirada, para fijar la mirada, la cifosis cervical se convierte en una lordosis cervical. Lo he dicho bien, ¿eh? La cifosis cervical se convierte en una lordosis cervical. El gateo, la bipedestación, hace que la cifosis lumbar se convierta en una lordosis lumbar. ¡Wow! Es decir, en todo ese eje desde el cráneo hasta el coxis, que lo estoy dividiendo por razones de estudio en diferentes segmentos, hemos visto a 2 segmentos que, si bien se gestaron cifóticos, por razones de adaptación al medio, se generan lordóticos. ¿De acuerdo? Por tanto, yo a esas cifosis que terminan siendo lordosis, les voy a llamar lordosis adaptativas, porque han cambiado su morfología para adaptarse al medio, y voy a mantener como cifosis primarias aquellas que se gestaron como cifóticas y terminarán siendo igualmente cifóticas, que es ese cráneo, la torácica y el sacrocoxis. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Que en todo ello nos viene a decir también, a ver, han habido curvas que se han ido adaptando al medio, cervicales y lumbares, adaptándose a las cifosis primarias. Conclusión: cuando yo tengo una disfunción en una cifosis primaria, va a haber una adaptación habitualmente en las lordosis, porque para ello fueron gestados, lordosis adaptativas. Esto nos viene a determinar el concepto mecánico de hipohipermovilidad. Es decir, que, como definición, toda fijación articular de la columna, que me va a generar una falta de movilidad, una hipomovilidad, va a adaptar automáticamente con una hipermovilidad reaccional compensadora adyacente al nivel bloqueado, no sé, o por arriba o por debajo. Ahí, por ejemplo, estamos viendo en azul una fijación torácica alta muy frecuente por causas posturales, por causas de estrés, por causas de utilización de la región cervical, de los hombros, etcétera. Muy frecuente, por tanto, la fijación articular a nivel torácico alto, generando una hipermovilidad a nivel cervical bajo, generándome cervicalgia. Fijaros bien, me va a generar un síntoma que es la cervicalgia, algia cervical, porque es la estructura que está sufriendo, siendo mecánicamente la culpable del proceso la torácica alta. Y a lo mejor dicha hipomovilidad está en una situación asintomática. Esto también me ocurre muy frecuentemente a nivel de la pelvis. Como os he dicho antes, estudios nos están hablando que 2 horas de sedestación mantenida genera hipoxia. Esa hipoxia glútea puede llegar a generar una fijación pélvica, fijación articular pélvica, que, como es una cifosis primaria, ¿con qué va a adaptar en caso de que yo tenga que caminar, que yo tenga que subir y bajar escalones, que yo tenga que movilizar todo el ritmo lumbopélvico? Si el pélvico no puedo porque hay una fijación articular, la hipermovilidad la tendré a nivel lumbar, lordosis adaptativa. De hecho, ya hay estudios que nos demuestran que, por ejemplo, en 202 pacientes con hernia discal generado por esa hipermovilidad, con además irritación de las raíces lumbosacras, el 72% de estos pacientes presentaron una disfunción articular sacroiliaca. Pitman en el 2013.
Bueno, como esto tenemos muchos ejemplos de hipermovilidad y nos lleva, como nos dice Campbell, Natalia Campbell, esta es una chica portuguesa, una doctora portuguesa, nos dice que la necesidad de un buen diagnóstico osteopático se ha demostrado, pues se conoce que el efecto mecánico de la manipulación, es decir, cuando tratamos, es mejor respuesta y resultado en el tratamiento cuando es mayor la hipomovilidad existente. Por tanto, sin duda alguna, tenemos que tener un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico que, además, nos están diciendo ya desde el 2000, fijaros, eso que en el 1910 Andrew Taylor Still hablaba de la relación del cuerpo, nos vienen a evidenciar científicamente en el año 2007 esa interdependencia regional que efectivamente es el concepto con el que ahora lo llamamos. Esa relación de todo el cuerpo ahora es la interdependencia regional. Decir ahora los últimos biomecánicos, que por supuesto nos tenemos que referir a White, Panjabi, Kapanji, pero también lo más actual, ¿no? 2018 te están diciendo ahora los biomecánicos, el cuerpo humano es capaz de adaptar la de la cabeza para mantener la horizontalidad de la mirada y del oclusal, sea cual sea la postura del resto del cuerpo. Y además, 2019, Kang nos está diciendo que para ello realiza un movimiento tridimensional involucrado a la columna cervical superior. Occipucio, Atlas Axis, es decir, lo que llamamos muy en el argot osteopático, C0, C1, C2, es la región que más se adapta a todo este sistema. Quedémonos con esta región porque después vamos a tener una serie de consecuencias fisiopatológicas, ¿de acuerdo? Como bien dice Kang en el 2019, no, se adaptará toda la columna cervical, pero sobre todo, la región cervical superior. Por tanto, yo os diría, mirar, hemos sacado como conclusión biomecánica, ojo, ¿vale? Concepto biomecánico, una serie de cifosis que serían las curvas primarias, lo hemos dicho, ¿no? La pelvis, el sacro, la torácica y el cráneo y las lordosis adaptativas, en donde tengo la columna lumbar y la columna cervical. Ahora, lo que yo me planteo es lo que me llega constantemente a mi consulta. Es decir, ¿con qué sintomatología me llega el paciente habitualmente? Fundamentalmente, queridos, son cervicalgias y lumbalgias. Y yo mi pregunta es, mi sufrimiento lumbar, lumbalgia, mi sufrimiento cervical, cervicalgia, se debe a una disfunción propia en la lumbar y a lo mejor es una disfunción que procede en una curva que esa fijación de esa curva primaria me genera una hipermovilidad en las regiones cervicales y por eso el diagnóstico únicamente puede ser un error. ¿Bien? Ya salgo. Perdonadme, por ahí hay algunos micrófonos conectados que oye, si os parece, silenciar los micrófonos y así no hay interferencias. Bueno, entonces, fijaros ahí, esas lumbares. Claro, yo, por ejemplo, aquí, yo necesito que un trauma me vea, oye, ¿hay hernia discal? ¿Es necesario operarlo? Yo le pido al traumatólogo que si me tiene que operar, que opere con la mayor y mejor técnica posible a mi paciente. Claro que sí. No le voy a pedir que me diagnostique las disfunciones, puesto que él no está en su competencia diagnosticar disfunciones. Es mi competencia el diagnóstico de las disfunciones. Y cuando, por ejemplo, en esta lumbalgia, por hipermovilidad lumbosacra L5S1 con su hernia discal L5S1, si mi traumatólogo me dice, hombre,
Si no hay más remedio, os la opero, pero intentar buscar un bienestar al paciente y diagnosticando las disfunciones, yo le veo que tiene una sacroiliaca fijada que me puede generar la hipermovilidad lumbar que estresa al disco y a las raíces lumbares, pues hombre, señores, mi tratamiento va a ir hacia la articulación sacroiliaca. Yo esto sí que quiero que quede claro, porque aquí estamos kinesiólogos, fisioterapeutas, osteópatas, médicos, traumatólogos. Entonces, cada uno tenemos un papel en el estado fisiopatológico del paciente. Bien. Y esto nos viene determinado por el concepto de interdependencia regional, que, repito, ya ha sido evidenciado científicamente y que está ampliamente referido en la literatura con un montón de estudios en donde, por ejemplo, la región suboccipital, por el control del tono postural que tiene en el tono muscular de los isquiotibiales. O, por ejemplo, como acabamos de decir, ¿no? La región torácica con la región cervical. Fijaros que en la biomecánica, como estáis viendo, 2018, 2019 nos dicen, sea cual sea la postura de tu cuerpo, por tanto, una escoliosis ahí abajo, en esa columna torácica, sea cual sea la postura de tu cuerpo, el raquis cervical y sobre todo el raquis cervical alto va a adaptar para horizontalizar el plano oclusal y el plano visual. Por tanto, claro que va a haber una relación directa entre esa columna y esa columna cervical, o la relación vía neurológica y vía neurovegetativa, como después veremos, de esa región cervical con el miembro superior, a través del ganglio estrellado también a nivel neurológica, o de esas lumbares con la rodilla, por ejemplo. También de forma nerviosa, pero también de forma ortosimpática o simpática, como queráis decirlo. O de la región cervical, como no, con la articulación temporomandibular. Ya se está determinando en muchos estudios a nivel de síndromes temporomandibulares la relación que hay de ese núcleo trigémino cervical, del cual hablaremos posteriormente, y el síndrome temporomandibular, incluso el bruxismo. O también, como vamos a tener, y hay estudios varopodométricos donde nos relaciona, por supuesto, las articulaciones sacroiliacas con el pie, con todo lo que es el pie. Por tanto, esto ya es una evidencia científica. Hasta aquí, que no se nos olvide, yo lo que he querido expresar de la parte osteopática es la consecuencia mecánica. Pero os he dicho, no es la única consecuencia. Ojo, que también tiene una consecuencia neurológica. Por tanto, entramos en la lesión neurológica. Repito, es patología, no tiene por qué ser. Es decir, vamos a hablar de las disfunciones neurológicas. No va a haber la rotura de un nervio, no va a haber algo patológicamente relevante. Son disfunciones neurológicas y neurovegetativas que van a generar un estado de sensibilización por hiperactividad de la motoneurona gamma que va a irritar la metámera correspondiente. Señores, todo lo organiza el sistema nervioso central, tanto los procesos fisiológicos como los procesos fisiopatológicos. Y bueno, todos conocéis Wilson Powell, el arco reflejo somático. Sí, pero después también, con todo esto, va a hacer haces espinotalámicos que van a poder llegar a generarme no solo una sensibilización periférica, sino una sensibilización central. Por tanto, tenemos que entender cuáles son todos los componentes metaméricos para entender este proceso de sensibilización. Bien.
Esa sensibilización es el mantenimiento de un polo de interneuronas en uno o varios segmentos medulares en un estado parcial o total de excitación. Por tanto, se van a precisar menos estímulos aferentes para producir una descarga de influjos nociceptivo. Por tanto, aquí tengo la metámera. Cuando entramos en una situación de sensibilización periférica o si llega aún más a una sensibilización central, yo tengo afectados todos estos elementos metaméricos, que como estáis viendo ahí, está en el músculo, miotoma, está el sistema osteoarticular, etcétera, esclerotoma. Oye, también está la piel, dermatoma, pero también la vascularización, angiotoma y evidentemente todo lo que corresponde al sistema visceral, viscerotoma o enterotoma. Esto que ya es determinado desde hace muchísimo tiempo, nosotros le creemos por los estudios científicos que se llevan haciendo a todo este nivel que deberíamos incluir al sistema fascial, llamémosle si queréis fasciotoma, pero creemos que el sistema fascial debe estar incluido en este sistema metamérico que desde luego clínicamente está, únicamente es simplemente como algo conceptual, ¿de acuerdo? También incluirlo como concepto, pero clínicamente está absolutamente además ese sistema fascial, que no solo lo vamos a hablar desde el punto de vista mecánico, la mecánica o biomecánica de la fascia. Hay estudios que ya me están diciendo que el tacto, simplemente el contacto que está por encima de 25 segundos, me va a generar una activación de la oxitocina. Señores, esa piel no va a ser un componente, y esa fascia superficial, un componente puramente mecánico de elastina, gel de mucopolisacáridos, colágeno, etcétera y tal. Va a ser un órgano neuroendocrino. Y nosotros, como os lo he dicho, ¿no?, con todo lo que son las técnicas manuales, vamos a afectar a nivel neuroendocrino simplemente por el hecho de estar generando un tacto. Por tanto, fijaros qué importancia tenemos si llegamos al conocimiento bien de todo este sistema, ¿no? Entonces, mirad, como signos clínicos y como hacíamos un diagnóstico manual, bueno, pero ¿y la vascularización y el órgano y tal? Bueno, señores, con simplemente la palpación a nivel osteoarticular, saber qué estoy palpando, saber qué tipo de respuesta tengo que tener, es decir, a través del esclerotoma yo puedo tener un diagnóstico de la disfunción somática. Que sí, añado el miotoma, todo kinesiólogo y todo hemos palpado músculos. Y también a través de las dermalgias reflejas, es decir, del dermatoma, vamos a poder llegar a la conclusión de estoy en una disfunción somática con sus consecuencias mecánicas y o neurológicas. Dolores referidos, bandas tensas, pérdida de la movilidad tridimensional, endurecimiento del tejido, debilidad muscular, etcétera. Todo eso nos está dando un diagnóstico de este tipo de alteración. Entonces, cuando yo tengo este tipo de alteraciones, de disfunciones somáticas, pues hombre, yo tengo que hacer un razonamiento clínico tanto que está de moda. Por ejemplo, como muy bien sabe Antonio, un síndrome en la clasificación internacional de enfermedades, códigos CIE, un síndrome facetario cervical, pues puede ser 721.0. Bueno, pues señores, no solo es un problema que está a ese nivel. Si llego a generar una sensibilización periférica, fijaros, como ejemplo, me puede estar, si es C5, C6, me puede estar generando una alteración tónica agonista-antagonista a nivel de la musculatura de la glenohumeral del hombro. Y bueno, a la larga esto me genera tendinitis degenerativa del manguito rotador. Ahí va, esto me suena de la resonancia magnética. O simplemente un impeachment,
O por aumento tónico del deltoides, pues hay una superioridad glenumeral y va a generarme que eso es una disfunción y lo tengo que tratar yo, porque como no lo trate, me va a ir de la disfunción a la patología y ¿qué me va a generar? Un SLAP. Y va a tener que ser mis traumatólogos los que tengan que operar ese SLAP. Si hemos llegado a que mi paciente tenga un SLAP, hemos llegado tarde, señores. Y a lo mejor ha sido una falta de razonamiento clínico la que ha llevado a que ese paciente, desde la disfunción, me ha llevado a la patología, impeachment, SLAP, patología degenerativa del manguito rotador, etc. O fijaros bien, ese nadador deportiva que tenga una disfunción, repito otra vez, síndrome facetario con un proceso de sensibilización periférica que me afecte al hombro y el nadador me va a hacer un impeachment con esa alteración en el manguito rotador, en el supraespinoso, ¿de acuerdo? Y fíjate, a ese nadador no solo le tengo que tratar el hombro, le tenía que haber tratado desde las cervicales para desensibilizar. Bueno, como eso, clínicamente os podría hablar de muchos ejemplos. Por ejemplo, muy típico y que nunca consideramos. Por favor, quiero que veáis la inervación esclerotómica de lo que es el epicóndilo, la epitróclea. Esto corresponde a C7, C6, C7 nivel vertebral. Y esa zona, como os he dicho, es muy frecuentemente alterada por la relación hipo-hipermovilidad. Seguirme con este razonamiento clínico, hipomovilidad torácica alta, hipermovilidad cervical baja, irritación de la raíz C7, pudiéndome afectar en el esclerotoma. Y yo tengo un dolor a la palpación en el periósteo, muy típico de la epitróclea o del epicóndilo. Y lo diagnostico mal, de epicondilitis. No, es una epicondilalgia y fíjate, me puede estar viniendo de un síndrome facetario cervical. ¿De acuerdo? Que a su vez me ha venido de una disfunción torácica, porque en la torácica lo único que hay que darle es movilidad, no hay que operarle, no hay que hacerle nada. ¿Bien? Y cuando todo esto fracasa efectivamente, desgraciadamente, pues mis traumas tienen que operarle de epicondilitis o de epitrocleitis. A lo mejor hemos llegado tarde y a lo mejor somos muy responsables nosotros de esta falta de razonamiento clínico basado en la neuroanatomía clínica. Otros ejemplos muy típicos son los esguinces de tobillo, como estáis viendo, ese tibial anterior, ese peroneo que va a estar inervado miotómicamente por el E5. Y entonces, pues yo tendría que en todo esguince de tobillo ver qué nos está ocurriendo a nivel lumbopélvico. O mirar en L5 también a nivel esclerotómico ese trocánter mayor. ¿Cuántas trocanteritis son pseudo-trocanteritis? Y el único problema que hay es que hay una disfunción en la charnela lumbosacra L5-S1. Bueno, entonces, conclusiones de todos estos razonamientos clínicos, yo os diría que el dolor nos indica la estructura que sufre, no tengo lugar a dudas, pero basado en el razonamiento clínico y en la neuroanatomía clínica, no siempre es el lugar origen del problema. Esto es muy importante, señores, porque como nos dediquemos a tratar el dolor, en muchas ocasiones no estamos tratando las causas del problema. El problema, en ausencia de traumatismo directo, estará sujeto normalmente a zonas de hipomovilidades. No el síntoma, el problema, la causa. La columna vertebral, por su control neurofisiológico, bien, estamos viendo el sistema metaamérico, esclerotoma, dermatoma, etcétera, es la organizadora de todos los procesos, tanto fisiológicos como los fisiopatológicos que aquejan a nuestros pacientes.
Y por supuesto es fundamental el análisis de estas curvas primarias, cifosis, acordaros, y su repercusión adaptativa en las lordosis secundarias. Bueno, todo esto, como os estaba diciendo, es la parte un poco más mecánica de la osteopatía. Pero yo os quería, y ya para terminar, meteros el proceso fisiopatológico de una forma un poco más relacionada con sistema nervioso autónomo, porque esto no está fuera de nuestro razonamiento clínico. Y otra vez más, disfunción y patología. Cuando yo os voy a hablar de disfunción craneal, ahora lo veréis, hablaré de neuroanatomía clínica. Y disfunción craneal, eso debe ser el neurocirujano. No tiene por qué. Cuando yo hable de meninges y de su inervación y de su sensibilización, no tiene que ser una meningitis, que es la patología, que me la tiene que tratar un médico, por supuesto, ¿de acuerdo? Pero hay una serie de disfunciones menores que son las que nosotros debemos tratar. Recordar otra vez, disfunción osteopática, ¿verdad? Función alterada de los componentes relacionados con el sistema somático y estructuras esqueléticas, articulares, miofasciales, hasta aquí ya lo hemos medio visto, pero también elementos vasculares, linfáticos y neuronales relacionados. Bueno, pues señores, todo esto también nos viene a decir la organización del sistema nervioso y otra vez más la interdependencia regional. Por tanto, no perdamos de vista al sistema nervioso autónomo. Fijaros, ley de la arteria. Esto lo decía Steele antes del 1910. En el momento actual, y gracias a los estudios de Travel y Simon, nos hablan de, ojo, que por ejemplo una disfunción muscular, un síndrome miofascial, un síndrome de los dolores con sus dolores referidos de puntos gatillo, puede deberse a una crisis energética del punto gatillo. Es decir, un músculo, para su actividad, necesita ATP, adenosintrifosfato. ¿Por dónde viene ese ATP? Por vía vascular. Es decir, que una disminución en el caudal vascular va a tener la capacidad de llevar menos ATP, oxígeno, nutrientes, a esa musculatura. Bueno, a lo mejor para yo no hacer mucho, pues no pasa nada. Pero si yo quiero hacer una actividad deportiva, o si yo, como os he comentado en ese estudio de sedestación más de 2 horas, que ya me hace una hipoxia glútea, pues mira, ya voy a generar un síndrome de dolor miofascial. ¿Bien? Por tanto, el sistema vascular, el que sea indemne, el que esté indemne del sistema vascular, va a ser algo prioritario para la energía de mis tejidos, sea cualquier tejido del cuerpo. ¿Bien? Pero claro, me vais a decir, bueno, pues para que el sistema vascular esté indemne, yo tengo que mandárselo al médico vascular, fenómeno, que me haga una ecografía, etcétera. El médico me va a ver la patología, recordarlo, el médico me va a ver las carreteras, me va a ver si hay algún ateroma, si hay algún aneurisma, si hay algún... Pero si no hay patología, ¿puedo tener disfunción? Claro que sí. Puedo tener una sensibilización periférica, mirarlo ahí, a nivel medular. Recordar que tengo también los ganglios laterovertebrales simpáticos u ortosimpáticos, llámalo como quieras. Y esto me puede estar generando un vasoespasmo en su nivel metamérico. Ya estoy teniendo una posible relación neurovascular con alteración, con disfunción de una serie de una serie de músculos, de una serie de articulaciones o incluso de una serie de vísceras donde ese sistema simpático esté inervando.
esto vamos a tener un reflejo autonómico y la relación de este reflejo autonómico, todo el sistema simpático está en relación con este sistema metamérico que también me puede llegar a afectar a nivel central, generando una sensibilización central. Entonces, por favor, recordar que el sistema vascular, el encargado de llevar oxígeno, nutrientes, ATP a mis tejidos, está directamente relacionado con el sistema nervioso autónomo y concretamente con el sistema simpático. Fijaros bien, y ya los estudios científicos nos están hablando 2016 que hasta tal punto que pacientes con dolor lumbar crónico tienen afectado el sistema nervioso simpático. Por tanto, la disfunción del sistema nervioso simpático puede contribuir a la intensidad y cronicidad del dolor en este grupo de pacientes. Chicos, es muy frecuente que nos llegue la persona con la lumbalgia o con el dolor lumbar crónico. Venga, vamos a ver el músculo, venga, vamos a ver la articulación, vamos a ver si tiene artrosis, vamos a ver qué tal está desde el equilibrio postural. Sí. ¿Alguien me está verificando? Si hay algún tipo de disfunción neurológica, disfunción, repito, en el que haya una alteración en la actividad simpática, que me pueda estar generando un vasoespasmo y por más que yo quiera activar el estado nutricional de mi cuadrado lumbar, de mis psoas, pero no hay ese músculo, no está preparado para una actividad mayor porque hay un vasoespasmo por alteración del sistema nervioso simpático. ¿Alguien está mirando el sistema simpático como algo etiológico de mi lumbalgia crónica? O también, oye, el miembro superior está bajo la actividad neurovascular del ganglio estrellado, pero que no se me olvide que todo el miembro superior, para esa epicondilitis, para esa tendinitis del manguito de rotador, todo ello está en relación con ese ganglio estrellado, por ejemplo. Y ese ganglio estrellado está en relación con las astas laterales, medulares, torácicas altas. Repito, estas astas laterales torácicas altas, de T1 a T6 aproximadamente, van a ser las encargadas de primera neurona llegar a ganglio estrellado, segunda neurona va a llegar al codo, a la mano, a la muñeca, ¿de acuerdo? A nivel neurovascular. Por tanto, fijaros bien, una muñeca, un síndrome de De Quervain, un túnel carpiano. Yo también verifico no solo todo por dónde va a pasar ese nervio, sino también voy a ir a la región torácica alta por razones neurovasculares. Y fijaros, estoy utilizando el razonamiento clínico según la neuroanatomía clínica. Igualmente me pasa en el miembro inferior. Ese tobillo, yo tendré que ver la relación después de esos esguinces de tobillo con su región lumbopélvica por sus ganglios laterovertebrales simpáticos. Y señores, hemos hablado un poco de fascia, hemos hablado un poco de huesos, hemos hablado de arterias, hemos hablado de músculos, etcétera, pero también la disfunción visceral es algo importante, ¿de acuerdo? Fijaros que también el arco reflejo visceral, los reflejos víscero-somáticos, esto ya es neuroanatomía clínica. No estoy yéndome a nada osteopático, es puramente reflejo viscerosomático. Y recordar, el sistema visceral está bajo la influencia del sistema simpático y del sistema parasimpático. Por tanto, una disfunción visceral que las vísceras, ya que aseguran el funcionamiento del cuerpo en su conjunto y existen disfunciones propias visceral, como existen lesiones del músculo esquelético, pues pueden desarrollar y manifestar dolores referidos al aparato locomotor. De hecho, hay un ítem que es el dolor referido al aparato locomotor de origen visceral. Bien, todos conocéis el dolor cardíaco
hacia el hombro y brazo izquierdo, zona del cuello a la izquierda, sí, pero todo esto lo conoce hasta mis pacientes, pero ¿conocemos los dolores referidos del pulmón? ¿Nos estaremos tragando alguna periartritis escapulohumeral uni o bilateral y a lo mejor es causado por un problema a nivel de los pulmones? De esto vamos a tener ahora muchos, señores. Post-COVID ya están viniendo mucha gente que, como en la imagen aparece, hay mucha tensión en la zona diafragmática porque a lo mejor han pasado una neumonía, repito, uni o bilateral, pero también porque están estresadísimos con toda esta situación y a lo mejor tienen o no antecedentes asmáticos, EPOC, etcétera, y están teniendo estas pseudoperiartritis escapolumerales que no dejan de ser dolores referidos al aparato locomotor de origen visceral, en este caso de los pulmones, o ese esófago a nivel interescapular, no solo por la parte retroesternal, o ese estómago dándome una trapezalgia y también a veces hacia el hombro izquierdo, no solo un dolor epigástrico, o el páncreas, dorsalgia interescapular, que igualmente también me puede estar generando en un paciente diabetes tipo 2 mal controlado porque no está realizando bien unas recomendaciones dietéticas. Y sobre todo, señores, porque ahora el hígado, y esto lo tenéis en todas partes, es un grandísimo generador de cervicalgia, trapezalgia derecha y o dolor de hombro a la derecha. Esos dolores nocturnos, esos dolores que presentan un balance articular absolutamente normal, pero sigue habiendo un dolor profundo. No está relacionado muy bien, muy perfectamente con la actividad, sino independientemente a esté yo realizando una actividad o esté en reposo y a mí me duele profundamente ese hombro. ¿Será que pueda ser a nivel hepático? Evidentemente, nuestra primera, lo primero que tenemos que hacer es mandarlo a los médicos. Oye, que te descarten un problema de a nivel metabólico, a nivel visceral, perfecto. Una vez descartado, puede ser que yo tenga, por este reflejo viscerosomático activo, puede ser que tenga algún tipo de dolor de este tipo. ¿Cuánta lumbalgia tenemos por alteración del colon intestinos? Esto es muy frecuente. Y también el colon es muy frecuente que me dé un dolor lumbosacro y o un dolor a nivel de la zona trocantérea. Es también muy frecuente. Todos también conocéis el dolor referido del riñón uréter e incluso de la vejiga en la zona lumbosacra. Y chicas, todos muy frecuente conocéis el dolor típico de útero, ovarios, también muy frecuente, pero nosotros no nos quedamos detrás, que también tenemos dolores prostáticos, esos dolores pélvicos inespecíficos pueden ser por dolores prostáticos. Ahora estoy recibiendo mucho de esto por, repito, aumento en el tiempo sedente. La sedestación prolongada es muy patógena como lo estamos viendo. Bueno, evidencia científica al respecto de este tipo de reflejos viscerosomáticos y somatoviscerales ya lo tenéis una barbaridad. Un número significativo de estudios clínicos demuestran que la disfunción visceral puede causar cambios musculoesqueléticos espinales y periféricos de otro modo no atribuibles a un trauma musculoesquelético. ¿De acuerdo? Por favor, tenemos en la anamnesis que determinar muy bien si un traumatismo ha podido generar o no un tipo de sintomatología que el paciente me está refiriendo. ¿De acuerdo? Bien, y finalmente, la disfunción craneal, lejos por el amor de Dios, que no me venga nadie, no, es que voy a que me coloquen el cráneo, los huesos del cráneo. No, por favor. Fijaros
a qué nivel trabajamos. Fibras del nervio trigémino que inervan tejidos extracraneales pasan a través de las suturas. La concentración más alta de estas fibras del dolor extracraneal se encuentra especialmente en las suturas. Presencia de una red de fibras sensoriales de axones de los nociceptores meningeos intracraneales que llega a los tejidos extracraneales a través de las suturas. Claramente, del intra a extracraneal, de la meninge hacia afuera, hay conexiones y estas conexiones están a través ¿de quién? Del nervio trigémino. Por favor, este nervio trigémino es importantísimo ya que la sensibilización nerviosa también es un fenómeno existente a nivel cráneo-mandibular. Y el gran responsable de todo ello es el nervio trigémino. La disfunción craneal está dominada por fenómenos también neurovasculares. No estamos hablando de biomecánica del hueso, sino de sistema neurovascular. Recordar que la inervación meningea está inervada la meninge por el trigémino. Es cierto que en la fosa posterior también colaboran ramos del nervio 10, nervio vago, ojo, y de los 3 primeros nervios cervicales, ¿de acuerdo? Y recordar que, fijaros, aquí viene muy bien, no me he detenido, os quería decir que también aquí, a nivel de C1, C2, C3, C1, C2, C3, yo tengo un núcleo trigémino cervical, es decir, C1, C2, C3, médula cervical. Ahí tengo, repito, un núcleo trigémino cervical que está absolutamente anatomofuncionalmente conectado con los núcleos troncoencefálicos trigeminales. Por tanto, no es descabellado pensar que cuando los biomecánicos, esto ya os lo he puesto, me estaban diciendo que el cuerpo humano es capaz de adaptar la posición de la cabeza para mantener la horizontalidad de la mirada y del plano oclusal, sea cual sea la postura del cuerpo, y que sobre todo Kahn en el 2019 dice que es la región cervical superior la que mayor adaptativa es fácil pensar que a nivel C0, C1, C2 yo puedo entrar en disfunción. Esa disfunción osteopática, con la consecuencia mecánica y neurológica que teníamos, es fácil pensar que hay una alteración en ese núcleo trigémino cervical. Y entonces puedo estar alterando a ese núcleo trigémino cervical generando un proceso de sensibilización del núcleo trigémino cervical y de su núcleo pontotrigeminal. Esto va a alterar el procesamiento en el hipotálamo y vamos a generar una neuroinflamación hipotalámica. Esto, señores, ya acabo de alterar, de sensibilizar a nivel central todo un ordenador central como es este eje hipotálamo-hipofisario que tenéis aquí. Eje hipotálamo, sistema porta hipotálamo hipofisario, lo tenéis ahí, hipófisis, adenohipófisis y neurohipófisis, y por eso puede dar esta sensibilización, tanta alteración a todos los niveles metabólicos, inmunológicos, porque esta neuroinflamación hipotalámica me va a generar un proceso de inflamación de bajo grado crónica. Señores, este sistema trigémino vascular tiene un papel clave, por ejemplo, en la sintomatología de la migraña, ya me lo están diciendo estudios desde el 2017. Y como se estaba diciendo que en la esfera posterior también estaba inervando el nervio vago, desde el 2018 también me llevan diciendo que la estimulación del vago como intervención terapéutica
puede mejorar, modular el sistema inmunológico y el proceso inflamatorio de bajo grado crónico, manipulando este tono vagal. De hecho, señores, la activación aferente vagal suprime la inflamación sistémica a través de la vía antiinflamatoria esplácnica. Estos son estudios que nos están determinando que puedo modular esa vía antiinflamatoria. Y ojo, porque este proceso de neuroinflamación ya está confirmado en algunos estudios. Por ejemplo, ya existen estudios de neuroimagen que confirman la inflamación cerebral, este proceso de neuroinflamación hipotalámica, en este caso en pacientes con fibromialgia. Por eso, señores, cuando yo os he hablado y hablamos de técnicas manipulativas a nivel osteopáticas, sí, tienen un efecto mecánico, sin dudarlo, pero también tienen un efecto en el proceso neuroinflamatorio. Fijaros bien, no solo en la manipulación a nivel craneal, sino la manipulación espinal tiene influencia en procesos neuroinflamatorios. Aquí tenéis en esta revisión sistemática donde ya nos están diciendo desde el 2017 que existe evidencia de nivel moderado respecto a que la manipulación espinal influye en marcadores bioquímicos tales como cortisol, TNF-alfa, sustancia P, neurotensina y oxitocina. Por tanto, los marcadores bioquímicos no solo están involucrados en la percepción, modulación del dolor, sino que también juegan un papel importante en la inflamación, cicatrización del tejido y en la respuesta inmunológica. No solo es un proceso mecánico, eso ya pasó a la historia, no hay que olvidar la historia. Por supuesto que tenemos el efecto mecánico, pero, señores, estamos hablando de efectos neuroendocrinos, neuroinmunológicos y, por supuesto, neuroanatómicos en líneas generales. Así que, como principio, sí que me vuelvo otra vez a la historia, lo que Steele decía, que es encuentra la lesión, trata la lesión y deja actuar al organismo. Muchísimas gracias por la atención. Lo que tiene esto es que, bueno, uno está hablando a un ordenador, no ve las caras de las personas que están en el otro lado y, bueno, espero que os haya servido y quedo ahora a vuestra entera disposición, si habéis podido aguantarme todo este tiempo hablando. Bueno, Luis, un placer como siempre, clarísimo. Yo creo que todos te han entendido perfectamente y se trata de anatomía. Anatomía, como nosotros decimos, y más anatomía y cada vez ampliar más sus relaciones y cómo nosotros desde la osteopatía podemos abordar distinto tipo de disfunciones que no siempre son patológicas. Así que no sé si alguno de los participantes, que desde ya estamos enormemente agradecidos de que hayan participado, quieren hacerle alguna pregunta a Luis. Hola. Pueden abrir los micrófonos, pueden abrir las cámaras, no hay problema. María. Acá estamos. Bueno, no sé si me escuchan, María. Perfectamente. Sí, perfecto. Una o dos consideraciones. Ante todo, decirle a Luis que es poético escucharlo, realmente es un placer. Y sí, claro que sí. Porque no solo es lo que uno dice, sino cómo lo dice, cómo lo transfiere, la emoción que le pone a lo que dice, tiene tanta trascendencia como lo que está escrito o lo que se dice. Así que realmente para mí he asistido a una clase poética y he aprendido mucho de ello. Muchas gracias. Por el otro lado, es muy emocionante ver que muchos de los participantes han sido alumnos, es casi como estar en una clase, leer nombres y apellidos que hace mucho tiempo que no veo, así que les agradezco que se hayan prendido en esta.
y ojalá puedan seguir y puedan aprender osteopatía. Y por el otro lado, le quería preguntar a Luis, porque es algo que a nosotros nos pasa mucho, en referencia a las pubalgias, donde muchas veces el médico lo único que puede hacer es decir si la pubalgia es superior, inferior, unilateral o bilateral, pero realmente uno sabe que no hace pubalgia el que quiere, sino el que puede, y es precisamente donde más se manifiestan las disfunciones biomecánicas y los desbalances biomecánicos. Bueno, pues fíjate, Antonio, y me vas a permitir que voy a coger... Bueno, disculpen con lo de voy a coger, porque sé que en Argentina tiene un poco complicada la cuestión, ¿no? Yo no sé si... Bien, efectivamente, la pubalgia está sometida a fuerzas de cadena ascendente o descendente. Es decir, en esa interdependencia regional, en osteopatía siempre lo hemos llamado cadenas. Bueno, vale, año 2017, interdependencia regional. Es decir, cuando yo, por ejemplo, tengo un esguince de tobillo repetitivo en un paciente, es posible, voy a hablar de un tipo de interdependencia regional. Es posible que haya una caída del arco plantar, es decir, una insuficiencia de mi fascia plantar, hay una caída del arco plantar, aparece un mayor valgo de calcáneo que me generará un valgo en la rodilla, todo esto de forma disfuncional, ¿de acuerdo? No hay que hacer una osteotomía varizante ni nada, estamos hablando de la diferenciación, ¿no? Disfunción o patología, ¿no? Y entonces, con este valgo de rodilla puede haber una insuficiencia a nivel de toda esta musculatura de los aductores. Puede ser que esta cadena ascendente que me está viniendo, que proviene del pie, me pueda generar dicha pubalgia. Pero también va a ocurrir cadenas descendentes en donde un aumento tónico del recto anterior del abdomen, que se inserta igualmente en la zona púbica por disfunción somática de la región torácica baja, T11, T12, que es quien inerva miotómicamente a los rectos, si yo tengo una disfunción en esta charnela toracolumbar, puede generar por hiperactividad gamma un aumento tónico de esos rectos anteriores del abdomen uni o bilateralmente. Y esto puede generarme la famosa torsión de la sínfisis púbica, que otra disfunción igual, que me puede estar generando esa pubalgia. Esto a nivel de consecuencias biomecánicas. Otra frecuente etiología de la pubalgia es que yo, deportista, por ejemplo, en artes marciales, yo voy a tener, porque en artes marciales necesito un aumento de la base de sustentación para hacer frente a los golpes y estabilizarme frente a mi contrincante. Entonces yo voy a tener muy hipertonificados la cadena póstero-externa de miembros inferiores. Glúteos, pelvitrocantéreos, piramidales, isquiotibiales, toda esta cadena que por agonismo-antagonismo una hipertonicidad de la cadena postero-externa va a generar una insuficiencia de la anterointerna, psoas, aductores. Y esta insuficiencia, si yo solicito a los aductores, al final voy a tener esa tendinopatía de inserción, siendo responsable el aumento tónico de la cadena postero-externa, que además me favorece el ilíaco posterior por esa tonicidad que, claro, al tener un ilíaco posterior y el pie estar sobre el suelo, hay una insuficiencia en excéntrico de esa musculatura aductora.
no sé si he podido... Y perdón, y la última etiología, que no es por ello poco importante, pues hay parte de dolor pélvico inespecífico por vía visceral, que viene a este nivel, viene al nivel púbico. Cuando yo tengo, por ejemplo, un aumento tónico en el diafragma que me genera una hiperpresión intraabdominal, bueno, el ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en las mujeres embarazadas que muy frecuentemente tienen pubalgia. Bueno, pues en cualquier situación donde yo pueda generar por disfunciones viscerales esta hiperpermeabilidad intestinal, este colon irritable, bien, por causas de ese tipo, puede generar también un aumento de la presión intraabdominal y, bueno, puede debutar por dolor perineo, pero también puede debutar por un dolor púbico en la zona de la sínfisis púbica. Bien, bien, agradecido, porque la verdad que era dentro de nuestra especialidad, es donde más se nota la necesidad imperiosa del osteópata, del profesor de educación física, del fisioterapeuta, del que sea, para que colabore en el diagnóstico, puesto que la mayoría de las veces es por un desbalance biomecánico. De hecho, hago énfasis en eso, no hace una pubalgia el que quiere, sino el que puede. Toda esa báscula pelviana anterior, el piramidal, la hiperlordosis reactiva, los pilares del diafragma que no colaboran antagónicamente, todo eso es de una gran interpretación de ustedes. Nosotros escasamente podemos decir superior, inferior, uni o bilateral, pero el diagnóstico está en manos de ustedes. Claro, pero es que ahí es donde vamos, ¿no? Es decir, la responsabilidad, por tanto, para una disfunción es mía. Cuando yo no puedo, fracaso o ya el problema es mayor, efectivamente yo le pido a mis compañeros traumatólogos, es decir, claro, yo no entiendo ni me meto en la intervención terapéutica que tiene que tener el trauma en si infiltras, si operas y tal. Y evidentemente sabéis las mejores técnicas si hubiera que intervenir quirúrgicamente o no. Eso no es competencia mía y en muchas ocasiones nosotros, digamos que queremos opinar en las cuestiones del trauma, cosa que no me compete. Y es verdad que lo que nos compete es ese diagnóstico funcional que tenemos que hacer, pero agarrando una mayor perspectiva. Creo que por la relación neuroanatómica, biomecánica, neurológica, etcétera, que tiene el cuerpo, tenemos que tener una visión más que la problemática local. Así, el razonamiento clínico nos lo está determinando. Bien, muchas gracias. E inclusive siempre el trabajo interdisciplinario, como decimos, que es fundamental fundamentalmente para nuestro paciente, ¿no? El trabajo interdisciplinario, el que todos nosotros estemos, cada uno en donde tiene que estar. Así que creo que forma parte también del respeto profesional que nos debemos. Yo antes comentaba con el doctor Rosato que también colaboro, estoy integrado dentro de un equipo de traumatología y ortopedia y efectivamente lo tenemos todos claro. Es decir, pues por ejemplo, y si ponemos el ejemplo de esta pubalgia, ¿no? A mí me viene diagnosticado esa pubalgia de si es leve, severa o moderada. Oye Luis, yo no veo nada patológico en el que yo tenga que intervenir, fenómeno, oye, toma, mira y si no, pues me lo devuelves y ya vemos si alguna medida antiálgica o alguna cosa, ¿no? Tipo infiltración o lo que sea. Pero efectivamente eso tiene que estar, en la osteopatía no es una disciplina
única, milagrosa e individualista. Precisamente abre campos a todo, porque yo cuando he hablado cráneo-mandibular, yo estoy en relación con dentistas constantemente, porque como haya una interferencia oclusal en un paciente con síndrome temporomandibular, o viene mi dentista y me talla selectiva, me hace un tallado selectivo de esa interferencia oclusal, o señores, el desequilibrio de mis ATMs será constante. Yo no puedo trabajar así. Yo no puedo trabajar sin médicos internistas que me estén controlando un tiroides, que me estén controlando un síndrome metabólico o que me estén controlando un digestivo, por ejemplo, una posible hernia de hiato, úlcera. Todo tiene que estar interrelacionado, por supuesto. E inclusive hoy en día también estamos trabajando de manera interrelacionada con oftalmólogos, cosa que es bastante novedosa en nuestro campo porque los ojos se mueven a través de músculos y siempre era como un tema bastante olvidado, y hoy en día también la osteopatía está trabajando en relación con la oftalmología, que yo creo que es algo que es maravilloso y está a la vanguardia de los tratamientos oftalmológicos, ¿no? Así que bueno, Luis, sí, ibas a decir algo. Bueno, hay evidencia que en los pacientes con trastorno con whiplash, síndrome de latigazo cervical, tienen una alteración en los movimientos oculares. Entonces recordemos que el ojo es un captor postural directamente, y esa musculatura oculomotora va a ser la que dicte en muchas ocasiones el tono muscular cervical. Es decir, que como dice María, estas alteraciones oftalmológicas, optométricas de la musculatura ocular, en definitiva, van a generar cervicalgia. Entonces, señores, es mucha responsabilidad la que tenemos de determinar también, mediante una serie de test sencillos y en colaboración con oftalmólogos y optometristas, determinar que a lo mejor la cervicalgia de este paciente lo tiene que tratar un optometrista y no yo. ¿De acuerdo? Entonces, porque es, fijaros, estar con un paciente dándole masajes, estiramientos, tal, ¡ay, qué bien, salgo de tu consulta! Pero a la semana siguiente estoy igual. Pues hombre, señores, o hay una causa que lo justifique o no estoy acertando con el diagnóstico preciso. Esto tenemos que ser honestos con nuestros pacientes. María, ahí hay una pregunta de Tadeo, que está en el último Sí, se la estaba año respondiendo. Ah, bueno, Sí. bueno. No, sí, se la estaba respondiendo. De todas maneras, bueno, obvio se las voy a responder a todos. Tadeo, hola Tadeo, ¿cómo estás? Bueno, Tadeo dice que él es alumno de kinesiología cursando el último año, si recomiendan tener experiencia previa de trabajo antes de empezar la especialización en osteopatía. Bueno, yo particularmente lo que les digo a todos los alumnos es que pueden empezar a estudiar osteopatía cuando quieran. En mi experiencia personal, todos nuestros alumnos que recién terminan el grado tienen muchos conocimientos muy, muy frescos, y la verdad es que pueden asimilar muchísimo nuestra formación. Yo empecé a estudiar de grande y fue como empezar a estudiar de vuelta, y sí, es la verdad. Entonces fue como tener que empezar a estudiar anatomía de vuelta, empezar a estudiar fisiología de vuelta, y siempre cuento esta anécdota. Bueno, yo hace muchos años que me recibí de kinesióloga y ahora ya otros tantos de osteópata, pero en su momento cuando empecé a estudiar osteopatía hablaban del piramidal, del piramidal, del piramidal, y a mí el piramidal en mi anatomía del año 90 nunca me la habían enseñado. Entonces, sí, Luis se ríe, pero es cierto. Entonces yo creo que cuanto antes uno empiece, mejor. Sí, yo también, esto es como todo, ¿no? Es decir, igual que el médico, ¿no?, termina y sigue la especialidad, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque así Exacto.
los mantiene. Ahora, ¿qué hace también el médico, señores? Sigue la especialidad, la cursa, ¿dónde? Pues en un hospital, es decir, hace la especialidad practicando. Entonces, yo, ¿qué es lo que claramente recomiendo, señores? Que no nos quedemos con... o sea, que tengamos claro que yo voy a empezar y voy a continuar mis estudios y voy a practicar todo lo que aprendo. Práctica, práctica, práctica. Ah, si no tengo paciente de esto, me lo invento, señores, porque todo el mundo para trabajar con las manos, hasta en nuestra propia casa, todos hemos tenido una pequeña camilla donde el primo, el amigo, el tal, va a estar muy gustoso en que practiquemos con ellos, ¿no? Es decir, que además es precioso, ¿no? El poder, esto es un arte, ¿no? El poder modelar con una práctica clínica, con tus manos, unos conceptos que has estado estudiando, eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Exacto. Bueno, yo les vuelvo a agradecer una vez más el estar, a Luis como siempre, en este caso a Antonio, que nos convocó para esta charla, a Egor por siempre sumarse a todo lo que nosotros hacemos desde Bolivia, bueno, a Maxi, como dice Luis, nuestros ángeles guardianes, y a todos los que se tomaron este ratito para estar acá. Y en breve los vamos a invitar a que participen de alguna otra charla que vamos a dar para que empiecen a conocernos más, para que empiecen a conocer un poco más específicamente algún trabajo en relación a algún segmento corporal y sus relaciones. Y bueno, y si nadie tiene ninguna otra pregunta, nosotros de todas maneras estamos siempre a disposición en nuestro mail, que es argentina@escuelaosteopatiamadrid.com, o en internacional@escuelaosteopatiamadrid.com, que también pues podemos responder todas sus preguntas, lo mismo en nuestra página web. Así que muchas, muchas gracias a todos, y toda la información que necesiten pueden comunicarse directamente con nosotros.